El tema de esta predicación, la batalla en el huerto, la segunda parte. La batalla en el huerto, la segunda parte. Los cristianos y muchas personas, pero particularmente los cristianos, casi siempre, por lo regular, en la actualidad, en el tiempo en el cual vivimos, a veces conocemos más de cosas frívolas de esta tierra que de aquellas cosas importantes que marcaban el ministerio de Jesús. Hay gente que quizás conoce más de los programas de televisión, de novelas, de cine, de películas, entretenimiento, más que las cosas de Dios, y particularmente del ministerio de Jesucristo. Es sorprendente cómo la gente puede tener más contacto con esas cosas o se interesa por esas cosas que por las cosas importantes que dejaron un detalle en la vida de Jesús cuando estuvo en esta tierra. En el año de 1885, Charles Spurgeon predicó un mensaje en el cual en ese mensaje le puso como título El hombre, Cristo Jesús, y él dijo lo siguiente: no era suficiente para ti escuchar o leer sobre Cristo. Debes pensar por tu cuenta y considerar a tu Señor por ti mismo. El vino no se hace reuniendo los racimos, dijo Spurgeon, sino pisando las uvas en la tina de vino. Bajo la presión, el jugo sale de la uva. Y es así como Charles Spurgeon hace un comentario en relación al momento que hemos leído, en el huerto del Getsemaní. No es el jugo hasta que se exprime completamente, cuando podemos presenciar y ver lo que es en sí el jugo de la vid. Y encontramos entonces en Mateo 26 un pasaje que nos habla, donde tenemos como iglesia que conocer este momento, este contexto. ¿Por qué Getsemaní debe de marcar mi vida? ¿Por qué yo debo de interesarme más por las cosas de Dios? ¿Por qué Dios quiere despertar en mi vida que yo me enfoque en un momento tan importante, en ese momento de Jesucristo? ¿Por qué somos llamados como iglesia a poder poner toda nuestra energía y nuestro esfuerzo en este momento tan importante que marcó en la vida de Jesús el tiempo en el Getsemaní? Dice Mateo 26:36, damos un poco de introducción. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, ¿cómo? Getsemaní, que significa la prensa de olivo, o el lugar de las uvas machacadas, es lo que significa Getsemaní. Dice que Jesús llegó ahí. Hace 8 días compartíamos que según Juan 18:2, fue un lugar que frecuentó Jesús en otras ocasiones. No fue la única vez que estuvo en Mateo 26, cuando estuvo en Getsemaní. Él estuvo anteriormente en ese lugar, y regularmente Getsemaní representaba para Jesucristo un tiempo de quietud, de comunión con el Padre, de buscar la presencia de Dios. Getsemaní representa eso, un tiempo de comunión en medio de la tentación o de la prueba. Y dice que se fue ahí, dice el texto 37 de Mateo 26, y tomando Pedro a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estaba a unas horas de que él fuera entregado. Y cuando él llegó a ese lugar, él tomó consigo a 3 hombres, Pedro, Santiago y Juan. Él quería ministrarles algo importante, como esta tarde Dios quiere ministrarnos como iglesia algo importante que sucedió en el Getsemaní, y que pueda marcar nuestras vidas de una manera en la cual pueda cada cristiano recordar ese momento en el Getsemaní. Y dice que se entristeció. Y hace 8 días hablábamos de que dice que estaba entristecido y estaba angustiado en gran manera. Hay 5 momentos en el Getsemaní, mencionábamos esto hace 8 días también. Número 1, la tristeza, que es la que está en el versículo que leímos, el 36 y el 37. La súplica, el sueño, la fuerza y la sucesión. Encontramos en primer lugar la tristeza,
en los textos 37 y 38 de Mateo 26, donde Jesús dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Venía una prueba muy fuerte para Jesucristo. Dice que cayó en una angustia muy grande y se entristeció. Y dice que esta angustia, según el texto 38, dice que se entristeció hasta el alma, hasta la muerte, dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste y hasta la muerte. Y nos enseña entonces de que esta tristeza fue tan profunda en ese momento en el Getsemaní. Una prueba muy fuerte que estaba viendo Jesucristo. También dijimos hace 8 días que Isaías 53, vamos a ir allá, algunos pasajes de Isaías 53, donde Isaías 53 describe el momento en el Getsemaní. Isaías como profeta, la profecía 800 años antes de este momento, profetizó Isaías 53:4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe que me encontré un dato mientras leía Isaías 53? La palabra herido que encontramos aquí, según el texto en hebreo, hace referencia o significa leproso, enfermedad transmitible. ¿Qué significa? Cuando el texto dice, Isaías 53:4, nosotros le tuvimos por azotado, por leproso. La palabra herido habla de que en ese momento, cuando él se había entregado, él estaría lejos de Dios por la condición, cuando llevaría el pecado de la humanidad, separado de Dios. Dice el versículo 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaías nos habla que en ese momento Jesús fue juzgado injustamente. Y es así. Cuando dice Isaías 53, versículo 7, que fue llevado como cordero al matadero, es de que Jesús fue ofrecido como sacrificio, pero fue juzgado injustamente por la gente de su tiempo. No encontraron ninguna razón para crucificarlo a Jesús. Nunca se equivocó, nunca pecó. Pero según Isaías, fue llevado como cordero al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El sufrimiento previo a la cruz en el Getsemaní tenía como propósito justificar a muchos, entre ellos a usted y a mí. Ese momento de agonía en el Getsemaní, lo que Jesús estaba experimentando era un sufrimiento tan grande, porque llevaría el pecado de toda la humanidad. Llevaría su pecado y el mío. Y llevará, dice Isaías 53:11, y llevará las iniquidades de ellos. Ahora Mateo 26:39, vamos a regresar, nos habla de la súplica de Jesús en el Getsemaní frente a ese momento de prueba, la súplica. Y Mateo 26:39, yendo un poco delante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En medio del dolor, del sufrimiento en el Getsemaní, Jesús suplicó y clamó al Padre. Si pudiera haber otra manera, ¿cómo pudiera pagarse el precio del pecado de la humanidad? Si hubiera otra manera, ¿cómo cambiar las circunstancias? Pero al final Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad. Y sabe que es así como cuando nosotros en nuestra vida práctica a veces tenemos unas pruebas difíciles que nos afligen, y a veces queremos que las cosas sean diferentes. Y a veces le decimos a Dios, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo, yo quiero crecer, yo quiero servirte. Y a veces decimos, pero Dios, queremos que sean las cosas de otra manera. No, las cosas para que crezcamos en el Señor serán siempre a la manera de Dios. No nos gustan
nos afligen cuando es a través de la enfermedad que Dios quiere cambiar nuestro carácter. Nos aflige y nos agobia cuando tiene que ser en la escasez, cuando Dios nos enseña su providencia. Pero es la única manera como Dios nos hace crecer y madurar, en las dificultades. Y fue lo que Jesús le dijo, texto 42 de Mateo 26. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una segunda vez Jesús viene delante del Padre y dice: Señor, si hubiera otra manera diferente. Pero al final también reconoce que se haga la voluntad de Dios. Y si esta tarde tú tienes una prueba espiritual, moral, qué sé yo, Dios te dice: no hay otra manera para crecer, iglesia. Es a través de la aflicción, es a través de la prueba, como vamos a crecer en el Señor. No hay otra manera. A veces no queremos pasar por el aguijón de la enfermedad, pero es ahí donde crecemos en el Señor, donde nos afianzamos, porque realmente le buscamos. No buscamos al hombre, buscamos a Dios cuando somos afligidos. Pero hubo una tercera vez, versículo 44, donde Jesús suplica, y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Lo que Dios esta tarde quiere que aprendamos, hermanos, que no solamente estamos aprendiendo sobre el sufrimiento de Jesús, sino que aprendemos y entendemos que mientras comprendemos su amor, en ese momento del Getsemaní, somos llamados a ser más agradecidos. Realmente Jesucristo sufrió en ese momento de prueba. Y cuando revisamos este pasaje, Dios nos recuerda cuánto amor tuvo por nosotros. Pagó un precio muy alto por tu vida. Por eso es de que Dios espera lo mejor de ti y de mí. Y la forma en que Jesús superó esta prueba, hermanos, escuche esto, fue orando. Dice el texto 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el 39, que se fue a un lugar, se apartó y se puso a orar. Y esto Dios nos recuerda algo: será a través de la oración como enfrentaremos las pruebas. No hay otra manera, hermanos. De rodillas es como vamos a enfrentar las pruebas y las luchas. No existe otra manera. Y es lo que Dios quiere recordarnos. Fue una agonía tan grande, el horror de llevar el pecado y morir, y estando esperando en ese momento de que fuera entregado. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y sabe que la palabra gotas que encontramos en Lucas 22:44 significa en el griego trombos, donde viene trombosis. Y en ese momento difícil, dice Lucas 22:43, ahí sí, acompáñame. En ese momento, porque Lucas nos habla también desde una perspectiva paralela, ese momento en el Getsemaní, cuando estaba en ese momento de agonía y de sufrimiento, mientras llegaba el momento de ser entregado, esos minutos cruciales en el Getsemaní, dice Lucas 22:43, que cuando él estaba en ese momento de desfallecer, dice el texto, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Qué hermoso es, iglesia, que cuando te sientes devastado, te sientes afligido, de repente llega la mano de Dios y te fortalece. Bendito sea Dios. En el momento difícil de la prueba, en el momento de agonía en el Getsemaní, cuando le pedía al Padre, le suplicaba al Padre, en ese momento de sufrimiento, dice Lucas que vino un ángel de Dios. Y vino y lo fortaleció. Qué hermoso, hermanos, que en el momento cuando estemos orando en la prueba, podamos sentir que Dios siempre llega para fortalecernos. ¿Sabe que en la prueba, cuando estamos en pruebas,
nos sentimos cansados y conocemos de la grandeza de Dios, pero la prueba nos desgasta. A veces es tanto el desgaste que a veces hasta lo reflejamos en nuestro rostro. Pero cuando buscamos de Dios con convicción en la oración, siempre Dios se va a manifestar para fortalecernos. Puede ser con un pasaje de la Biblia, puede ser con un hermano, con la esposa, el esposo, que venga y te ponga la mano, llore por ti y te diga: ánimo, el Señor está con nosotros. El ángel fortaleció a Jesús, dice Lucas. Vamos a regresar al texto de Mateo 26:40. Con esa introducción vamos a abordar el pasaje. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Estaban durmiendo, hermanos. En el momento más difícil espiritualmente hablando de Jesús, los discípulos estaban ¿qué? Durmiendo. El momento más importante de la historia de la humanidad, los discípulos estaban durmiendo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que los discípulos eran indiferentes a lo que estaba viviendo Jesús en ese momento. ¿Y sabe que es así, hermanos? Como hijos de Dios, nosotros los cristianos, a veces somos muy indiferentes a la prueba del otro. Tú no sabes si tu hermano que tienes al lado está viviendo la batalla de su vida. Y somos indiferentes, porque ni siquiera le preguntamos por qué o cómo se siente o déjenme orar por usted. Los discípulos en ese momento, lejos de que estuvieran ahí con el maestro acompañándolo, ellos se durmieron. Y los halló durmiendo. Estaban cansados. Vamos a Lucas 22:45. Vamos a ver una de las causas por las cuales los discípulos estaban durmiendo, porque bueno, recordemos, no perdamos de vista, es la medianoche. Es medianoche. Ellos comieron la Pascua, fueron a caminar, llegaron al Getsemaní, era la medianoche, pasada de la medianoche. Y dice Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que muchas veces la depresión, cuando estamos mal, cuando estamos con ansiedad, nos da por dormir. ¿Le ha pasado? Tiene un problema tan grande, tan difícil, que lo que quiere es dormir. Quiere olvidarse de la realidad de las cosas. Lo que encontramos aquí es que, según el texto, por causa de la tristeza, se estaban deprimiendo. Y para poder escapar de la depresión o de la realidad del momento, les dio sueño. Y sabe, hermanos, que Dios también quiere tocar en nuestras vidas. Si de repente tienes exceso, a veces dices: es que tengo mucho sueño, me siento muy cansado. A veces es como un escape de la realidad. Es una prueba que tienes y piensas que durmiendo se va a solucionar. No. La manera como se va a solucionar el problema, hermanos, es orando, buscando a Dios. No podemos ser indiferentes, tenemos que buscar a Dios. Dice Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, en ese momento, le pide dos cosas a los discípulos, hermanos, que Dios quiere recordarnos, que tenemos que tener constantemente. Tenemos que estar despiertos cuando estamos en la prueba, y hablamos espiritualmente. No podemos relajarnos, hermanos. Jesús quería que estuvieran atentos, despiertos al momento que estaba viviendo. Era una batalla espiritual, era una batalla muy grande la que se estaba viviendo. Y Jesús les dije que tenían que velar, tenían que estar despiertos mentalmente. No puedes unirte a la causa espiritual si no estás despierto y llorando. No puedes entender la batalla que se vive en el mundo espiritual si no estamos despiertos espiritualmente, hermanos.
Dice el texto 44, ahí mismo, en Mateo 26. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús orando. Versículo 56 de Mateo 26. Y este es uno de los resultados cuando no velamos y oramos. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaban dormidos espiritualmente, porque estaban tristes. Cuando llegó la prueba no la entendieron y mejor huyeron. Si tú no eres alguien que velas y oras en las pruebas, difícilmente te mantendrás de pie. Te alejarás de las cosas de Dios. Abandonarás la causa del Evangelio. Porque somos llamados de parte de Dios a velar, a estar despiertos espiritualmente, a vigilar. Dice el texto que todos los discípulos dejándole huyeron. No pudieron soportar la tentación. No pasaron la prueba los discípulos por dos razones. No oraron y no velaron. Tenemos que velar, hermanos, por nuestra vida. Tenemos que entender la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros no velamos y no oramos, escuche esto, anote esta parte, vivimos en una tragedia porque confiamos en la autoconfianza espiritual. Cuando la gente dice, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto velar espiritualmente? Es porque tú piensas que la prueba la puedes soportar en tus fuerzas. Y es ahí donde perdemos, hermanos. No podemos enfrentar ninguna batalla, ninguna prueba separada de Jesucristo. Cuando nos relajamos en nuestra vida espiritual, somos muy propensos a perder la batalla. Creemos que tenemos la madurez, creemos que tenemos mucho conocimiento de Dios y que la prueba nunca nos alejará de las cosas de Dios. Somos muy autoconfianza en nosotros. A veces la gente dice, no, yo tengo mucho tiempo en el Señor. No descuides tu comunión con Dios. Porque puede llegar a tener una prueba que te puede alejar de la comunión con Dios. No descuides tu comunión con Dios porque puede llegar a tener una tribulación que te puede arrastrar de las cosas de Dios. No desmeritemos, hermanos. Dice el 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. En ese momento el maestro pudo escuchar a lo lejos los pasos de los soldados romanos. Ya venían. Él sabía que estaba a unos minutos de ser entregado. Versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús sabía que venía Judas ahí. Jesús sabía que Judas venía entre ellos. Pero ¿sabe qué? Jesús estaba preparado. Había orado a Dios. Jesús estaba fuerte. Había buscado la presencia del Padre. Y ahora sí podía enfrentar la prueba, seguro de que al final vencería en la cruz del Calvario. Y así fue. Vino los soldados romanos, vino Judas, pero el momento que él tuvo en el Getsemaní fue para fortalecerse espiritualmente. Estaba listo para la causa. Él sabía que vendría y sería entregado, pero al final él saldría adelante, hermanos. Versículo 41, vamos a rezar rápidamente para compartir una parte ahí en Mateo 26, 41. Velad y llorad para que no entréis en tentación. Lo que el texto dice, velad y llorad, nos habla de una acción continua, hermanos. Dios quiere que aprendamos a estar en una oración continua, alerta. Tenemos que ser perspicaces. Escuche esto. Tenemos que ser perspicaces y no olvidar que existe una guerra espiritual, una batalla por su alma.
A veces pensamos y nos relajamos tanto en las cosas de la vida cotidiana y pensamos que ya, no, hermanos. Ya ganó la batalla el Señor, pero aquí es una guerra espiritual. Por su vida, por su alma. Se está batallando. Y tengo que ser perspicaces. Lo que Jesús quiere allí es de que el hombre y la mujer de Dios tengamos ese cuidado de una acción continua. Segunda de Pedro 2:9. Dejo un apartado ahí. Segunda de Pedro 2:9. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No dejes que la confianza en ti mismo te adormezca. No dejes que tus buenas intenciones te adormezcas. Que no entres en la tentación. La manera de evitar ser drenado en la prueba es buscando de Dios. Segunda de Pedro 2:9. ¿Lo tiene, hermanos? Sabe el Señor, escuche esto, sabe el Señor librar de tentación. ¿Me ayuda a leer? Y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Según el apóstol Pedro, dice que Dios libra de la tentación o de la prueba, ¿a quiénes? A los piadosos. Una mujer piadosa, un hombre piadoso es aquel que confía en Dios, que vela, que ora. Si no somos mujeres y hombres piadosos, hermanos, olvídese que la prueba Dios estará ayudándonos. Ningún cristiano, hermanos, a menos que vigile en el Señor, ningún cristiano podrá pelear contra Satanás si no lo hace velando y orando, hermanos. Tiene que ser en el Señor. Si no, perderemos las batallas que enfrentemos. Lo que Dios quiere esta tarde, hermanos, es de que nos podamos fortalecer en el Señor. Hay una guerra espiritual. Getsemaní representa en la vida de la iglesia un momento en el cual Jesucristo vivió la prueba de llevar su pecado y el mío. Y nos enseña que tenemos que velar y orar continuamente. Como iglesia tenemos que hacerlo hasta que nos muramos, hermanos. Tenemos que velar. Tenemos que seguir orando por los que no vienen, por los que no asisten. Que sigamos siempre hacia adelante en las cosas del Señor. Vamos a concluir en Romanos, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15. Jesús les refirió y les dijo que oraran y velaran para que no entraran en tentación. ¿Sabe que la carne es débil, hermanos? Y cuando le dice que la carne es débil es porque la carne, nuestra naturaleza, muy fácilmente es arrastrada por los pensamientos de este mundo pasajero. Dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que Pablo está diciendo, que hay una batalla espiritual. A veces no queremos hacer las cosas que hacemos, hay una lucha espiritual. La carne se opone a las cosas de Dios. Déjeme decirle, hermana, que ahorita es mejor estar en la casa con un cafecito, sentado con un pan. La carne quiere eso. Pero ¿sabe qué? Usted lucha y usted viene y dice, no, yo me voy al templo. Estoy cansado, trabajé todo el día y tengo una buena razón para quedarme en la casa y no asistir. La carne te pide descansar, pero tu espíritu dice, no, ve a la casa de Dios. Ahí Dios te va a ministrar. Hay una guerra espiritual en nuestro cuerpo, hermanos. El Espíritu de Dios está presto para buscar siempre de Dios. Pero la carne siempre se acomoda y no quiere. Hay un buen pretexto para no asistir siempre en la carne a las cosas de Dios. Y es lo que Pablo dice en Romanos 7:15. Miren lo que dice 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y lo que Pablo habla aquí es de esa batalla, hermanos. Todos los días vivimos esa batalla. Pero ¿sabe qué? Dios quiere recordarnos. La carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto.
Cada vez que tú tengas que buscar de Dios, ya sea de venir al culto o en tu casa cuando vas a orar, la carne siempre se va a oponer. Estás muy cansado, no puedes, el hermano, la hermana, el pastor, etcétera. Pero usted tiene que fortalecerse y decir: yo voy a buscar a mi Señor, porque será Dios el que me va a fortalecer esta noche. Que siempre sea el Espíritu el que prevalezca, hermanos. Último texto, 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No se le olvide esto. Su carne, su naturaleza, su cuerpo, nunca querrá buscar de Dios. Siempre tendrá una buena razón. No se le olvide esto. Y Pablo dice: yo sé. Y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, tu carne siempre se opondrá. Y siempre te va a decir el Espíritu de Dios: busca a Dios. Ora, lee la Biblia, haz tu devocional, pon en práctica lo que escuchaste. Pero la carne siempre se opondrá. Por eso Jesús en el Getsemaní invitó a que veláramos y oráramos. Si usted deja de velar y deja de orar, va a hacer más lo que la carne le pide y no lo que el Espíritu quiere que haga con usted. Si usted deja de orar y velar, siempre será una presa de su carne y no va a buscar de Dios. Va a seguir los placeres de este mundo pasajeros.